Primero, evidentemente, agradeceros la invitación, Martí, Julio. Creo que es de enorme trascendencia y de relevancia, y para mí personalmente, luego sí, volver a recuperar un poco de manera más intensa este tema. La verdad es que he hecho algo, sin querer compararme con el primer ponente de hoy por la mañana, pero he hecho algo también un poco así. Es decir, he intentado, es una elaboración en fase de construcción, ¿vale? La cuestión, gracias a la cesión de base de datos de Julio Ponce, ¿no? de Julio y tal, he intentado, realmente el propósito de esta ponencia no es tanto describir los gobernadores civiles que están en Galicia, sino reconocer a Galicia a través de los gobernadores civiles. Es decir, ¿qué piensa el Estado franquista a través de sus gobernadores civiles de lo que es Galicia? ¿No? Realmente creo que es básicamente porque pienso, y creo que en esta sesión lo estamos comprobando, ¿no? Es decir, la práctica es un elemento fundamental del Estado franquista, fundamental, y el otro también es la información, ¿vale? Y ahondaré un poquito más en ello y tal, ¿no? Entonces, realmente he intentado elaborar esta cuestión, ¿no? Evidentemente citaré a oradores civiles, algunos que son más o menos singulares, no me llega el tiempo evidentemente para todos, pero simplemente destacar el tiempo, ¿no? El tiempo también es reducido y además creo sinceramente que lo más interesante es que después debatamos sobre esto, ¿no? y que nos enriquezcamos todos, ¿no? Bien, evidentemente todos sabemos ya que los gobernadores son la pieza clave del sistema, pero además hay que tener en cuenta una cuestión, como veníamos comentando a la hora del camino. Los gobernadores civiles son el poder, pero no el poder del ministro, es el poder de cerca, es el poder que más cerca de esa sociedad, ¿vale? Por lo tanto, tienen un papel absolutamente decisivo desde la perspectiva de qué piensa esa sociedad sobre la que actúa del régimen. Creo que esto es un elemento que tenemos, como muchos otros que se me han ocurrido a lo largo de diseccionar la base de datos, que se me ha ocurrido, que creo que es interesante, ¿no? Otra de las cuestiones es la unidad de estudio, ¿no? Es decir, claro, la unidad de estudio es Galicia, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de que la unidad gallega se desmorona un poco, ¿no? Porque realmente el poder se provincializa, ¿no? Es decir, siempre se ha provincializado, evidentemente todos sabemos cómo son las políticas de orden público en este país, pero, desde luego, la unidad gallega es un poco complicada. Veremos que hay una gran diferencia, y va a haber una gran diferencia, entre gobernadores civiles de las provincias más occidentales, Coruña y Pontevedra, y provincias más orientales, Lugo y Ourense, ¿no? Una gran diferencia que se plasma a través de varias cuestiones, ¿no? Por lo tanto, mi propósito es este, ¿no? Intentar saber qué veía el franquismo en Galicia, es decir, cómo lo veía, ¿no? Más allá de la imagen que difunde. Si vamos únicamente a la imagen que difunde, la imagen que difunde es la del nodo, ¿no? La rutinaria visita de Franco a Meirás todos los años, que se traslada a través del nodo y de muchas otras imágenes y de prensa, toda la prensa prácticamente dice lo mismo, es absolutamente mimética desde el año 38, desde la primera vez que va. Absolutamente mimética. Va reiterando siempre lo mismo. La imagen de Galicia, sobre todo reforzada con el trabajo del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Ibarne, a partir de los años 60, es una imagen de una Galicia bucólica, de una Galicia idílica, en donde, como todos sabemos, se come bien, está muy verde todo, y es un ambiente de paz, ¿no? De orden social, ¿no? Esto yo creo que le beneficiaba mucho al régimen, ¿no? Es decir, realmente es la imagen que quiere difundir, ¿no? Sin embargo, la realidad de los gobernadores civiles me da una realidad distinta. Es decir, lo que van a hacer los gobernadores civiles en Galicia, o por lo menos el propósito que adivino en estos gobernadores civiles, de luego, creo que me da una realidad algo distinta, por lo menos, ¿no? No voy a insistir que no hay tiempo para todo, evidentemente, en los antecedentes, pero sí citar una cuestión. Antes del 36, antes del golpe de julio del 36, hay que tener en cuenta que Galicia no es una zona que a priori se considera que va a ser tomada desde el principio. Desde las directrices de Mola, las directrices de instrucción reservada de Mola, se considera que por una serie de circunstancias, sede de la capitanía de la sexta octava región militar, sede de la capitanía naval, departamento marítimo de Ferrol, y además con un gran componente obrero, con una gran tradición obrera en la cual, a priori, con fuerzas republicanas también bastante fuertes,
y por lo tanto que no va a ser fácil esta toma, ¿no? Por lo tanto, esto sí nos va a dar un antes y un después del franquismo en Galicia, y sobre todo en las zonas urbanas, de una manera muy notable, sobre todo en Coruña, ¿no? Esto se observa de una manera muy clara, ¿no? Hay un antes y un después del 36 muy claro, y no quiero aludir al tópico del franquismo reiterado, pero creo que sí hay un antes y un después en los comportamientos políticos, que supongo que se da en todas las sociedades, porque evidentemente un régimen que dura 40 años no puede pasar inadvertido, y menos una dictadura, pero desde luego sí cambia y modula todas estas relaciones. Hay también, esto que todo se cita, se vuelve a citar, las relaciones entre el poder local y los mandos militares, la consideración de los gestores, desde, sobre todo en los primeros momentos, desde un grado de provisionalidad, ya digo, una zona que se toma muy desde el primer momento, pero que hay que asegurar. De hecho, en gran parte del desplazamiento de tropas inicial que se realiza desde los cuarteles, tanto para la toma de Oviedo como para la toma de Madrid desde los primeros momentos y progresivamente en los meses posteriores hasta noviembre del 36, son, desde el cuartel del Generalísimo, se considera que hay que reforzar las tropas porque no es tan seguro que eso se produzca. Hay conspiraciones de toma de cuarteles, planificaciones hechas, constatadas, de toma de cuarteles desde los primeros días hasta el verano del 37, prácticamente. Quiero decir, la sensación de peligro dentro de Galicia es notable en los primeros meses, pero bueno, vamos a hablar de más años, evidentemente no nos vamos a quedar con todo. Bien, hay varias cuestiones, lo que quiero decir es que a partir de ese momento Galicia se convierte en retaguardia, pero se convierte en zona de despensa y criadero, suministradora de materias primas, suministradora de personas, suministradora de tropa. Ese carácter de subsidiaria, realmente disfrazado, adaptado, como el franquismo, no lo va a abandonar. Es decir, ese carácter de suministradora de la corte, de Madrid, del centro, del poder, ¿no? En definitiva, desde luego no se va a abandonar desde el principio. No se va a abandonar hasta el final. Varias cuestiones que me parecen singulares de lo que es Galicia en este momento y que me parecen determinantes para el papel de los gobernadores civiles. Una de ellas es, aparte de que es sede de capitanías militares de tierra y de mar, del Departamento Marítimo del Cantábrico en Ferrol, también es frontera con Portugal, no hay que olvidarse. En gran parte, sobre todo durante los años de la guerra, el trasvase de armas desde Portugal en todas las fases de la historia contemporánea española tiene lugar en gran manera por la zona entre Orense, fundamentalmente la frontera de Orense y Portugal, el trasvase de armas, por ejemplo, ¿no? Pero Galicia va a ser considerada una zona a vigilar prácticamente hasta la década de los 50. Incluso yo me debería decir un poco más, pero prácticamente hasta la década de los 50. ¿Por qué? Porque si bien hay una situación de peligro durante los años de la guerra, una situación de conspiración, de coger las espaldas desde esa zona, también hay una sensación dentro de lo que dicen los informes militares hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la importancia de Galicia es fundamental, no solo por la carretera, la autopista marítima, que quiere decir pasar toda esa zona de Cantábrico, sino también las posibilidades de invasión constatadas, tanto alemanas como británicas, como aliadas, por parte durante los años de la Segunda Guerra Mundial, año 41, año 42, año 43, como la suministración de materias primas fundamentales para el desarrollo estratégico de la Segunda Guerra Mundial, como es el wolframio, ¿no? Por lo tanto, Galicia no es realmente una zona que pueda pasar desapercibida a la hora del control por parte del Estado. Y esto condiciona extraordinariamente creo, quiénes van a ser esos gobernadores civiles. Y por otro lado, que aquí se ha citado casi en pasada, pero creo que es importante, es que Franco tiene una oposición, evidentemente en el exilio, pero tiene una oposición militar hasta los años 50, la guerrilla. La zona de guerrilla, una de las zonas de guerrilla más relevantes, sin duda, va a ser la zona entre Galicia, León y Asturias, prácticamente hasta el año 50, el año 49, en que prácticamente se puede constatar que está deshecho. Por lo tanto, este control de la guerrilla, como hablábamos de Arias Navarro, ¿no? Y tal, es fundamental. Es decir, tenemos un problema interno en determinadas zonas que los gobernadores civiles tienen que, evidentemente, gestionar, ¿no? Bien. Esa es una de las cuestiones, que es una zona que, aunque es la esquina, sin embargo, aquí pasaban cosas, ¿no? Y cosas relevantes para el futuro del Estado y para el futuro incluso de la Guerra Mundial. Segundo, que Franco, es decir,
la imagen del régimen, la imagen y el poder del régimen, visitaba anualmente Galicia. No es baladí. Es decir, todos los veranos la corte, para entendernos, el poder, se desplazaba a Galicia. Todos los veranos estaba un mes aproximadamente en Galicia. Todos los veranos había visitas constantes y consejos de ministros y muchas otras cuestiones relevantes, visitas de gente internacional, etcétera, de representantes internacionales a Galicia, concretamente a Coruña, ¿vale? Por lo tanto, estaba un tiempo residiendo aquí, no es que pasara de visita, es que estaba un tiempo residiendo. Esto tenía que estar controlado, tenía que estar bien gestionado, desde luego. Bien, por ejemplo, aquí quisiera mencionar también lo que es esta imagen de Galicia cara al exterior a través del Pazo de Miras, ¿no? Es decir, esta imagen de bucólico, etcétera, etcétera. Y aquí tiene mucho que ver varias cuestiones. Por ejemplo, el gobernador civil que gestiona la cesión al jefe del Estado del Pazo de Miras es uno que conocemos mucho, Muñoz Rodríguez de Aguilar. Muñoz Rodríguez de Aguilar, prácticamente el único, con algún otro más que pueda tener influencia carlista inicial, pero prácticamente el único carlista que existe dentro de todo este conglomerado de gobernadores civiles. Pero es que además después de ser gobernador civil, se convierte en el jefe de la Casa Civil del Generalísimo. Y no solo eso, Muñoz Rodríguez de Aguilar tiene como un secretario de confianza a un personaje autónomo, quiere decir aborigen, para entendernos, un personaje de la zona, que se llama Ricardo Catoira. Ricardo Catoira es funcionario del Gobierno Civil y cuando se va Muñoz Rodríguez de Aguilar a la Casa Civil del Generalísimo, Rodríguez Catoira se convierte en la persona fundamental para entender el Pazo de Miras en Galicia, ¿no? Por lo tanto, y también de la Casa Civil del Generalísimo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que son relevantes todas estas cuestiones, ¿no? Otra cuestión a destacar, va a haber pocos cambios entre gobernadores civiles, a pesar de que hay 4, pocos cambios entre provincias, ¿no? Es decir, interprovinciales. Prácticamente solo Martín Ballesteros estuvo en dos provincias gallegas y realmente son gobernadores civiles que están y se van de Galicia, ¿no? Es verdad que aunque no fueran gobernadores civiles, hay muchos que tienen, digamos, puestos secundarios y que ascienden a gobernador civil, que están en Galicia previamente y que ascienden a gobernador civil. Pero, sin embargo, no es lo normal. Así como, por ejemplo, en otras etapas que más o menos tengo estudiado, por ejemplo, los de la República, el cambio entre gobernadores de las provincias era constante. Aparte de que había, y esto también hay que considerarlo, una mayor procedencia gallega en los años de la República. Ahora no, ahora prácticamente no, los hay, pero no por su relación en Galicia, sino porque son gallegos, están en Madrid y vienen para Galicia, ¿no? Bien. Por lo tanto, hay una recolocación del nuevo sistema político. La cuestión es esta diferencia también entre provincias occidentales y orientales, ¿no? En Lugo, desde luego, por poner un ejemplo, así como en Coruña y en Pontevedra es una situación prácticamente de control desde Madrid, en Lugo, desde luego, el poder local influye de una manera mucho más intensa, en Lugo y Morés, de una manera mucho más intensa. Bien. Forzosamente el poder local, ¿no? Bien. Para hablar un poco de estadísticas iniciales, de qué puede salir, ¿no?, de esa base de datos, ¿no?, así de primeros golpes, ¿no? Uno de ellos es que, curiosamente, bueno, es verdad, como pasa, creo que la generalidad de lo que estamos desarrollando, de que hay una fase hasta los años 40 en que la duración, entre los años 40 y los años 70, en que la duración de los gobernadores civiles es menor que en los 50-60. Encuentro mucha más estabilidad en los 60, desde luego, que en los 50, pero muchísima más que en los 40-70, ¿no?, para entendernos, hasta los 40-70. Bien. El gobernador civil que dura menos en el cargo es Florentino González Vallés. Florentino González Vallés, querría insistir un poquitín más allá, pero Florentino González Vallés tiene una trayectoria, es el primer gobernador civil y delegado de orden público también de Coruña, es uno de los, el gran contacto de Calvo Sotelo en Galicia, por poner un ejemplo, está con muchísima relación con Renovación Española, de hecho es miembro de Renovación Española, no sé quién menciona por ahí que es de Falange, pero no, creo que es miembro de Renovación Española, y dura justo 100 días. Dura 100 días porque se va a delegado de orden público en Lugo para solucionar el problema de la frontera entre Lugo y Asturias, por una cuestión clarísimamente militar.
evidentemente, González Vallés es para entenderlo, sería el inspector general de todos los delegados de orden público de Galicia, no de Coruña solo, en el 36. El que monta las delegaciones de orden público en toda Galicia, el mando máximo, es Florentino González Vallés. Y en un momento determinado deja Coruña para dedicarse al objetivo militar, que realmente es controlar la frontera de Lugo con Asturias. Bien, y dura 100 días. Muere muy rápido, de un cáncer además galopante, en 1968, siendo delegado de orden público. Bien. El segundo, curiosamente, es uno que siempre ha pasado, vamos, que tiene cierta trascendencia, ¿no? O por lo menos cierta repercusión, aunque no en Galicia, que es Manuel Gómez Cantos. Manuel Gómez Cantos, mando de la Guardia Civil, muy citado, sobre todo en la represión andaluza, etcétera, etcétera. Bien, dura en el cargo 148 días, curiosamente es el segundo, es decir, no debió durar mucho. Es curioso porque es elegido gobernador civil de Pontevedra el mismo día de la victoria, el 1 de abril del 39. No sé la trascendencia de esto, si es casualidad, lo dudo, o no, pero Gómez Cantos dura también poquísimo en ello, ¿no? También hay un número de gobernadores civiles de escasa duración entre los años 73, 74 y 76. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? El que más duración tiene en el cargo es José del Valle en Lugo. José del Valle en Lugo dura casi 9 años, toda una vida, desde el año 48 hasta el año 57. José del Valle asiste al final de la guerrilla y al cambio adaptativo a lo que va a ser el nuevo franquismo, para entendernos. Pero sí es verdad que en una provincia con una repercusión relativa, para entender. Bien, también es coincidente, bueno, hay varios otros que duran más de 6 años. Por ejemplo, Martín Freire en A Coruña, entre el 58 y el 66, Río Iglesias en Lugo, entre el 63 y el 70, fijaros en las fechas, López Ramón en Orense, entre el 63 y el 70 también, estos dos tienen casi vidas paralelas en cuanto a gobernador civil, y Encinas Dieguez en Pontevedra entre el 65 y el 70. Todos ellos son los que duran más de 6 años, sin tener en cuenta del Valle, en el Lugo. Son fechas bien concretas, años 60, años evidentemente de mucha mayor estabilidad del régimen, sin duda ninguna, en el cual los gobernadores civiles no tenían que gestionar cuestiones bien distintas que las anteriores, ¿no? Por provincias, y esto es una de las cuestiones que más me ha chocado del trabajo, por provincias el número de gobernadores civiles es mayor, curiosamente no en lo que se considera la relación con Madrid, que es Coruña, sino en Pontevedra. Esto aún estoy en proceso de desarrollar un poco los porqués, ¿no? Es evidente que se puede deducir varias cosas. Una de ellas es que buena parte de los miembros de Falange, sobre todo en los primeros momentos, en Pontevedra, son procedentes de sectores ya bien establecidos previamente, con grandes contactos, evidentemente, pues supongo que será algo semejante. Es verdad que hay una gran masa sindical en toda la costa, sobre todo de trabajadores en toda la costa de Pontevedra, y por lo tanto hay que controlarlo. Es verdad también que hay una gran zona de guerrilla en el interior de Pontevedra que dura prácticamente hasta el final. Todo esto junto, sin embargo, esto va más allá, porque esto se va a continuar, esto creo que un trabajo que tiene Julio Ponce indicado, señala a Pontevedra junto a otras 3 provincias más como las de mayor actividad de número, ¿no?, de gobernadores civiles en España, ¿no? Es un caso un poco, bueno, singular, al cual aún no le puedo contestar de una manera clara, pero bueno, me parece muy sintomático. Bien. En cuanto a profesiones, bueno, supongo que es lo que todos estamos avanzando, ¿no? Mayoritariamente militares y si no abogados, ¿vale? Es decir, es un poco, o los dos, ¿no? Pero bien, fundamentalmente, 26 licenciados en Derecho, un total, bueno, no sé si son 59 en total, 26 licenciados en Derecho. De Falange, prácticamente la mayoría de los que se sabe su filiación política, y ya he dicho anteriormente, un tradicionalista, Muñoz de Aguilar. Bien, 23 excombatientes. 23 excombatientes, pero lo más curioso es que los excombatientes se siguen nombrando hasta el año 68, Guardia Civil, como mérito, ¿no? Por lo tanto, hay una continuidad desde el 36 hasta el 68 de 30 años notable, ¿no? Por cierto, los dos últimos que aducen entre su currículum ser excombatientes son cesados, López Ramón en Orense y Encinas Dieguez en Pontevedra, son cesados el mismo día, curiosamente los dos, el 26 de enero de 1970. En cuanto a su procedencia gallega, bueno, procedencia gallega tenemos 3 que proceden de Coruña, 2 que proceden de Lugo, 2 de Orense y 2 de Pontevedra. Para el total, desde luego, no es representativo.
y buena parte de estos hacen su carrera en Madrid, no la hacen realmente en provincias gallegas. Bien. Quería citar algunas cuestiones ahora pasando a algunos gobernadores civiles que pudieran ser más o menos representativos de algo, ¿no? de alguna cuestión que me parece más singular, ¿no? Pero indudablemente lo que venimos hablando aquí. La cuestión generacional es en un régimen de... Primero, porque es un régimen de 40 años, y segundo, porque este régimen hace de la práctica su teoría de gobierno. La adaptabilidad es algo absolutamente fundamental y, por lo tanto, cada generación, cada momento, cada previsión es, a partir de una inmensa, ingente masa de información, es controlada, enfocada, dirigida. Bien. Primero, ¿por qué esto? Bueno, pues primero por necesidad. Yo creo que el régimen no tiene, es decir, su principal elemento de coerción, su principal elemento de convencimiento es la coerción. Y por lo tanto, la adaptabilidad es absolutamente necesaria. Saber qué tienen delante para poder incidir sobre ello, pero no el convencimiento ideológico. Creo que es algo que a lo mejor, no digo que haya que desechar, evidentemente, las familias existen, lógicamente, pero que a la hora de los gobernadores civiles, que son los que se encargan de la gestión, son los que se encargan de la parte práctica, son los que se encargan del poder, en mayúsculas, creo que tendríamos que atender a más cuestiones de gestión y menos de familias, aunque sí es evidente que cada familia determina en gran parte. Y segundo, en primero, por necesidad, sobre todo en los primeros momentos, pero a partir de los años 50, sobre todo ya de los 60, esta adaptabilidad se produce casi por inercia. Yo creo que hay un momento ahí, bueno, progresivo, ¿no? A partir de los años 60, en el cual algunos consideran, los que están dentro del régimen, los que han medrado dentro del régimen, consideran, lógicamente, que el régimen es como es, pero tampoco es que no hay alternativa. Es decir, el régimen es una dictadura en la cual no existen muchas opciones más que adaptarse o salir. Que evidentemente esta es la cuestión fundamental del régimen, ¿no? Bien. Como personajes, por Coruña, sobre todo en los años de la guerra, tenemos al ya mencionado Florentino González Vallés y tenemos, como no, a Muñoz de Aguilar, ¿no? Bien, Muñoz de Aguilar, no sé hasta qué punto se puede parecer un poco, desde esta perspectiva de procedencia tradicionalista a Correa, ¿no? Hablábamos antes también de la cuestión populista. Yo creo que lo de Correa, lo de populista, también viene un poco por aquí, ¿no? Sin embargo, Muñoz de Aguilar no es nada populista, es muy elitista, muy elitista. Pero sí es verdad que yo creo que para el generalísimo son personajes claves. Uno, porque tiene la residencia de verano allí y después se convierte en casa civil, el jefe de la casa civil, pero otro porque le gestiona Barcelona en los momentos más duros, ¿no? Y durante más tiempo, ¿no? Que es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, son personajes que no pueden ser elegidos al azar, ¿no? Tienen que ser elegidos, habrá que buscar por qué, pero desde luego el régimen los quiere colocar ahí. Y eso es una pregunta que también nos podríamos hacer. También Muñoz de Aguilar, ¿no? Evidentemente aquí sale también Demetrio Carceller, aquí sale también toda esta historia, pero desde luego al final de su mandato Muñoz de Aguilar no podía presumir de ser un buen gestor de gobernador civil, más allá del regalo de Paz Obreras al caudillo, ¿no? A la altura de diciembre del 38 existen alrededor de un tercio de los ayuntamientos, que son 95 en la provincia de Coruña, en donde la situación interna, según un informe, era totalmente anómala, con puestos vacantes, con dimisiones permanentes que posibilitaban el trabajo. Hay varios informes en este sentido. Y hay uno de ellos muy sustancioso, que evidentemente no me da tiempo de desarrollar aquí, pero que además, por cierto, es el que abre la pista de la supuesta, bueno, del prorrateo que se realiza a los ayuntamientos de la provincia para pagar el coste del Pazo de Meirás, cosa que no se sabía hasta este momento. Eso se localiza a través de un informe anónimo de alguien que escribe en diciembre de 1939, que posiblemente ese anónimo, hay varias pistas de quién pueda ser, pero bueno, no nos atrevemos a decir quién, en el cual relata que Muñoz de Aguilar es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre, es alguien evidentemente que está en contra de Muñoz de Aguilar, pero bueno, que es un auténtico desastre y que no... Este informe, desde luego, es muy sustancioso y relata muchísimo sobre las cuestiones internas. Ahondando un poco lo que comentaba hoy por la mañana de María Tomás, de que la información entre los falangistas era no solo numerosa, sino muy exhaustiva y muy intensa. Muy intensa, es decir, se lo tomaban muy en serio, la verdad, ¿eh? Y evidentemente sin pelos en la lengua.
Bien, en Pontevedra, después empieza, bueno, por citar algunos, quizás no voy a citar a tantos, porque aparece, sobre todo en los años iniciales, hay muchos gobernadores civiles que aparecen con una gran relación personal con Franco, lógicamente por cuestión de edad, por cuestión generacional, ¿no? Torres Bestar, comandante de infantería y gobernador civil desde septiembre del 37 en Pontevedra, había sido ayudante de Franco cuando estaba de comandante militar en Mallorca. Por cierto, un sitio interesante para desarrollar, que ya tenemos hablado en alguna ocasión, María Tomás y yo, de Mallorca, del periodo de Franco en Mallorca, ¿no? Bueno, pues tendría su trascendencia que fuera ayudante allí precisamente, ¿no? Bien, después, la provincia de Coruña. Provincia de Coruña, a la altura de 1939, es curioso porque es la única provincia la que queda, en la que el jefe provincial del movimiento, Diego Salas Pombo, aún no es gobernador civil. La única provincia de toda España, ¿vale? Para gestionar esto, nombran a partir del verano de 1938, no me acuerdo exactamente, de verano a Emilio Aspe Bamonde. Emilio Aspe Bamonde va a tener una trayectoria también posterior en otros gobiernos civiles, por ejemplo Canarias, etc. Pero Aspe Bamonde parece, desde luego, un enorme fiscalizador y un gran gestor para los objetivos que tenía el rey. La situación que había dejado Muñoz de Aguilar era un desastre, y esto es reiterado por muchos. Y Emilio de Aspe Bamonde realmente lo gestiona de una manera que durante mucho tiempo, además, en la cual lo condensa, digamos, ¿no? Bien. Tenemos otro, bueno, tenemos a Gómez Cantos, ¿no? Que ya habíamos hablado, ¿no? De Pontevedra. Curiosamente lo lleva para Pontevedra entre abril del 39 y el 27 de agosto del 39, y yo esto vuelvo a insistir en que la cuestión de la guerrilla es fundamental para entender esto. Las 4 provincias gallegas, el León y Asturias, fundamental para entenderlo. Pero dura poco tiempo. Luego tenemos un personaje que es Genaro Riestra Díaz. Genaro Riestra Díaz es el encargado del servicio exterior de Falange y de las Hons en el exterior, en el servicio exterior. Es un personaje con una gran trayectoria en América, ¿no? de los falangistas previos de América, ¿no? Y también después del 18 de julio. Va a tener, la verdad es que la familia Riestra es una familia tradicionalmente de Pontevedra, ¿no? De gran tradición desde la restauración en Pontevedra, incluso antes. No tengo muy claro cuál es la relación que mantiene con la familia, desde luego no creo que fuera designado únicamente por ser falangista, sino por su relación con los poderes locales en Pontevedra. Personaje curioso en el que habría que desarrollar más. A partir de los 50 comienza a aparecer este concepto, y tras la Segunda Guerra Mundial comienza a aparecer este concepto de la democracia particular del régimen, ¿no? A crear, tras acabar con el problema, tras intentar virar el régimen, tras virar el régimen, adaptarse más a las democracias europeas, solventado el problema de la guerrilla, solventado el problema también de la presión internacional que ya comentábamos hoy por la mañana sobre el régimen, se dedica a construirlo. Y yo creo que se dedica de una manera mucho más intensa y con unos plazos no inmediatos, sino a medio plazo. Porque contiene todo el control. Y a partir de ahí los gobernadores civiles evidentemente van cambiando y van modulando. Esa democracia particular, esa democracia sui generis que es la española, en el cual hay que tener en cuenta, como también dicen en alguna obra Carlos Molinero y Perisás, el régimen nunca estuvo en peligro desde 1947. Nunca estuvo en peligro. Ahí se acaba el peligro para el régimen. Y por lo tanto puede construir de otra manera. Creo que hay una cesura evidente, que todos lo sabemos, pero que a lo mejor tendría que ser relatada más, porque lo que nos impide en gran manera es llamarle a todo esto franquismo, lógicamente. Pero llamarle a todo esto franquismo nos impide construir esa auténtica cesura. Yo soy de la idea, desde luego, de que el franquismo se crea a partir de este momento, no antes. Antes es una dictadura militar que intenta, con mayor rasgos de dictadura militar, que intenta controlarlo, que intenta pacificar, que intenta situaciones de conflicto permanente que tiene que solventar, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil y guerrilla, pero después hay que construirlo. Y la construcción es, yo indudablemente creo que como muchos que es otro, ¿no? Bien, aquí en el papel de la guerrilla no aparecerá únicamente de los años 37, 38 y 39, sino que la gran cuestión vendrá a partir del año
46, 47, 48 en Galicia. Y aquí van a empezar a nombrar a gobernadores civiles que yo comentaba antes a Julio, no sé si es así, pero yo lo que he constatado es un poco la gran relación que existe en muchos de los gobernadores civiles con los servicios de información. Sea a través de que formaban parte de la Quinta Columna Madrid, sea a través de que formaban parte de los servicios de información interno del propio Generalísimo, sea a partir de que, desde que salen de gobernadores civiles, se les coloca de directores de información. No puede ser casualidad. Y esto me lleva a deducir una cuestión más, que evidentemente la práctica es mucho más importante que la teoría del régimen, pero lo más importante de todo es la información. O una de las cosas más importantes de todo, es la información. El control de la información, el control del saber no solo lo que tú tienes, sino lo que tienes al exterior a ti, para poder obrar sobre ello. Que insistan en una propaganda única, oficial, y en una única verdad, no quiere decir que fueran lerdos, evidentemente. Y sabían que para conservar el régimen tenían que conocer lo que había al exterior. Lo que había al exterior de ellos, los que no se relacionaban con ellos. De ahí la gran cantidad de vasos comunicantes que existen entre sectores que a priori nos podría parecer, desde esta visión tan tópica que tenemos del franquismo, que no estarían con ellos, o que no tendrían conocimiento de ellos. Sin embargo, lo tienen, y todos lo sabemos, y llega hasta la transición. ¿Vale? Por lo tanto, esta relación yo creo que es importante también a la hora de saber qué quiere hacer el Estado franquista a través de sus gobernadores civiles. Son los ejecutores del Estado en esas sociedades locales. Yo creo que es relevante el hecho de que haya tantos vinculados, bien antes, bien durante, bien después, a los servicios de información. Me parece un elemento que no sé si se produce, ya digo, en otras zonas, supongo que sí, pero si no fuera así, desde luego, la imagen de Galicia, desde luego, no es la imagen bucólica y pastoril. Ya no lo es, quiero decir, pero desde luego no lo es. Hay algo que vigilar, hay algo que informar, hay algo que ver, y algo que observar. Y esto yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, podría citar algunos más que después... bueno, pues está, desde luego, el ínclito José Solís. José Solís es gobernador civil de Pontevedra de julio del 48 a junio del 51. Es decir, periodo justo a punto de terminar la guerrilla, es decir, llega para finiquitar la guerrilla. Y, bien, sin embargo, su gran actividad va a ser, sin duda, y por eso será reconocido posteriormente, su trabajo en sindicatos, sin duda. Es decir, la capacidad que tiene de enfocar, de intentar enfocar y de intentar construir el nuevo régimen, de intentar captar a toda esta sociedad que a priori, evidentemente, está enfrente del régimen, está enfrente de la dictadura, y que tiene que intentar conducir para llevar adelante un mínimo, no diría consenso, pero sí adaptación. Intentar que la adaptación sea lo más, desde luego, suave posible. Bien. En estos años 50, José Solís, yo creo que es una buena muestra de ello, aparece una nueva generación. Una nueva generación de gobernadores civiles, generacionalmente, ya digo, hay que trabajarlo desde esta perspectiva. Y yo creo que el trabajo de los gobernadores civiles, cuando menos a priori, ya digo, sin indagar mucho en ello, y habría que indagar más, creo que se hace más burocrático, menos de directo, más burocrático. Y esto también es un hándicap para nuestros trabajos, porque también se hace más opaco para los investigadores. Es decir, la gestión diaria es algo que evidentemente no sale en las noticias, que no sale en los periódicos, que no necesita informes más allá de los rutinarios y que por lo tanto se nos hace más opaco a la hora de trabajarlo, porque desde luego esconde que esa tranquilidad tiene que ser aparente, tiene que ser desde luego controlada de una manera, de alguna manera, ¿no? Evidentemente no nace porque sí, ¿no? También está aquí, en Pontevedra, bueno, aquí no, Pontevedra, Martín Gamero, delegado que, por cierto, sale para ser delegado nacional de Información e Investigación, ¿no? Por cierto, que después acabará como embajador en Suiza, cónsul general de España en Nueva York, por cierto, con gran relación con Madariaga, una correspondencia que también tiene notable. Bien, en los años 60 sin duda son, ya he mencionado, los años más estables, o a priori más estables del régimen, en el cual se pretende consolidar esta idea de la democracia en español, de una manera, con esta vía, ¿no? Yo creo que esta idea del Spain is different de Fraga, el ministro de Información, creo que también se puede aplicar no solo al turismo, sino también a una continuidad de la democracia singular española.
España, sociedad organizada, autoorganizada y que se lleva bien en paz consigo misma, tiene este tipo de democracia, un tipo de democracia que nos autorregulamos, pero que en la manera del turismo aparece ese eslogan, ¿no? Yo creo que son complementarios en esa manera. Habría que leer una doble lectura, no solo turística, sino creo que política también, de lo que quiere decir Fraga respecto de esta frase, y de muchas otras. Por ejemplo, cuando desarrolla esta idea de Spain is different, aparece también evidentemente toda una serie de imágenes sobre las regiones españolas. En la región española gallega, en la región gallega, evidentemente el lema de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, pues no lo sabéis, os lo comento, es ven a Galicia, ven a la Edad Media. ¿Vale? Por lo tanto, claro, esta es la imagen que quiere dar el franquismo de esta sociedad en la cual tiene que estar llegando gente de los servicios de información constantemente, guerrilla, etc. Bien. Bien, Martín Freire. Bien. Otro personaje, bueno, ya voy a, creo que ya lo estoy pasando, ¿no? Estoy ahí, estoy ahí. Bien, llegamos a los años 70, ¿no? Y después, si queréis, hago un pequeño resumen y tal. Perdón. Alguien mencionó en una reunión que tuvimos precisamente hace poco en Vigo sobre el tema de la transición que los alcaldes de los años 70 eran alcaldes como se podían denominar a todos como alcalde cierra la puerta. Bueno, pues yo creo que gobernadores civiles también se puede aplicar esto, ¿no? Son gobernadores civiles en los cuales tienen que llevar adelante la transición a la democracia, en gran parte de ellos. Y yo creo que esto se puede, sobre todo desde el año 72, definir para todos ellos. Y digo el año 72, porque en el año 72 ocurre una cuestión en Galicia que va a ser trascendente para el resto de España, que es la insurrección, y esto lo digo con todas las palabras, de Bazán en marzo de 1972. Una insurrección que inicialmente aparece como un conflicto sindical, por no aceptar un convenio colectivo con las otras Bazán de España, pero que provoca después, que provoca que la ciudad de Ferrol sea durante 2 días tomada literalmente, y lo dicen informes del gobierno civil, por los obreros. El responsable militar de la plaza, Marítimo, coloca un barco de guerra directamente sobre Ferrol para bombardearla. En las negociaciones que se establecen con los abogados, a los abogados el mando militar de la plaza le dice por favor, hablen ustedes con los representantes sindicales y por favor, que se incorporen al trabajo ya. Y los abogados le dicen, no, nosotros somos abogados, nosotros no podemos, no somos líderes sindicales. Dicen, ¿cómo que no? Si no, lo bombardeo inmediatamente. Esto me lleva a varias cuestiones. Una de ellas es la cuestión de que por mucho que desarrollemos la idea de gobernadores civiles, cierra la puerta, el régimen, aunque pareciera débil, no lo era. Yo tuve la ocasión de hacer una entrevista, y bueno, se lo he publicado en algún lado, junto con otro periodista, a Manuel Murillo Carrasco. No sé si os suena. Manuel Murillo Carrasco fue el secretario general del Partido Socialista Histórico, y era abogado, uno de estos abogados, junto con Cristina Almeida, como muchos otros que fueron a defender a Bazán. Bazán empezó en Ferrol, pero se desarrolló después por toda Galicia y después por toda España. A los obreros gallegos se sumaron los estudiantes y después sumaron obreros y estudiantes una semana y pico después en toda España. Por lo tanto, fue un acontecimiento que yo creo que representa un punto, un antes y un después en el régimen. Hasta ese momento eran los estudiantes los que protestaban, el movimiento estudiantil, desde los años 50, años 60, etc. Es verdad que había revueltas obreras, pero cuando se confabula todo y cuando observan que una ciudad como Ferrol, que tiene un departamento marítimo naval, la controlan los obreros, estoy hablando de que los policías estaban atrincherados en los cuarteles, de que les apedreaban y no podían salir, y de que los obreros durante 2 días tomaron Ferrol, y el alcalde se veía absolutamente impotente, y el gobernador civil es cesado, pasarán unos días, pero es cesado evidentemente por esto, sin duda ninguna. Y en esa entrevista, precisamente me recalcaba, la pregunta era, bueno, ¿el régimen estaba debilitado? De débil nada. Ya digo, el barco estaba dispuesto para cañonear, y había que entrevistarse con el mando militar para saber que eso se decía realmente en serio, que no había tal. Por lo tanto, creo que esto también es relevante a la hora de comentar. Luego hay un par de casos de gobernadores civiles que ya, llegando ya
a la transición y al reinado de Juan Carlos, que acaban su periodo de gobierno ya en el reinado de Juan Carlos, interesantes, porque hay una primera visita de Juan Carlos a Galicia, en la cual los dos gobernadores civiles son cesados tras esa visita porque no permiten que el rey visite cuestiones de la propia ciudad en donde va la visita. Dos de ellos, además. En Lugo y en, no sé si en Orense o en Pontevedra, no me acuerdo, creo que en Orense. Son cesados por la misma razón, es decir, por oponerse a, digamos, a la figura que representaba la transición, que es Juan Carlos, no democrática, sino de Franco, en ese momento, ¿no? Curioso, porque podríamos desarrollar algo más sobre qué representaba esto. Desde luego no eran falangistas puros tampoco, ni mucho menos, pero sí eran franquistas. Esta es la cuestión, ¿no? Y se oponían evidentemente a esto. Luego hay algún otro que, bueno, que el último ministro del movimiento, García López, por ejemplo, fue gobernador civil de Pontevedra entre enero del 70 y el 73. Bien, para terminar, como conclusión y después si queréis en el debate. Algunas cuestiones que se me han quedado. La cuestión de la personalidad, la cuestión de la individualidad. Creo que es importantísimo desarrollar esto en los gobernadores civiles, sin duda ninguna. Porque dentro de ese aspecto de gestión, de esta característica de gestión que tienen todos los gobiernos civiles y sus representantes, hay un elemento de culto a la personalidad notable. Sin embargo, yo también tengo que decir que, con excepción de los primeros, en Galicia no tenemos, por lo que he percibido, un culto a la personalidad tan desarrollado como ocurre, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? No se observa de esta manera. No es que no tengan un referente individual, es el gobernador civil, etc., pero no con un sello propio. Es decir, son delegados. Eso siempre lo mantienen. Son delegados del franquismo, son delegados del Estado. Cada uno, evidentemente, a su manera. Podría serlo haber sido, por ejemplo, general Riestra, pero no, es decir, no son... Bien. Y luego, otra cuestión, que siempre tengamos en cuenta que este poder es un poder, como alguien decía por la mañana, que evidentemente no está regido por una constitución, que no es una figura constitucional, que no deriva de nada, que es un poder que no deriva de ningún otro poder, ni social, ni de ninguna manera, de ninguna sociedad. No tienen autolimitación. Esto lo conocemos todos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. El poder del gobernador civil en cada una de sus sociedades provinciales es omnímodo e impune. ¿Vale? Como el franquismo, como el Estado. Es la representación del Estado máximo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo actúa. No actúa como delegado de nadie. No actúa como más allá del Estado. Y el Estado es impune y actúa de esta manera. Y esto creo que es una cuestión que tenemos que considerar a la hora de nuestros análisis. Como resumen, varias cuestiones. Una, hay que asumir las diferencias entre las etapas de una manera muy clara. En el caso de Galicia, los casos de Galicia, hay que tener en cuenta esta presencia de Meirás y Franco todos los años hasta el final. Todos. Es decir, los del año 60, los del año 70, a pesar de que parezcan, también estaban en esas recepciones, también estaban en los consejos de ministros, también participaban de la cúpula del régimen durante todo un mes, ¿vale? Para entendernos. Segundo, la zona de frontera, Galicia como zona de frontera y por lo tanto zona de vigilancia. Tercero, la cuestión y la singularidad del maquis en determinadas zonas y que lleva a que gobernadores civiles tengan en cuenta esto y sobre todo la presencia, y esto no tiene, es más intensa evidentemente en los años 40, pero los servicios de inteligencia, gente procedente de los servicios de inteligencia está hasta los 60, hasta los 70, de una manera antes o después, ¿vale? Pero vinculada a los servicios de inteligencia, y la cuestión de Bazán de marzo de 1972, que yo creo que es un poco el principio del final del régimen, incluso antes de la muerte de Carrera. Bien, simplemente, para terminar, lo que quería es desarrollar con esto, no sé si lo he conseguido o no en parte, o por lo menos lo desarrollaremos ahora más en el debate, desarrollar cómo ve el Estado a Galicia, un poco sobre lo que quiere hacer en Galicia o las necesidades que tiene para gestionar Galicia. Y a mí me sale, desde luego, una realidad bien distinta de esa imagen bucólico-pastoril que aparece en el nodo y de los carros de vacas. Nada más. Muchas gracias.